Aquest cap de setmana s'han acomplert els 10 anys de les acampades dels indignats a les places de l'estat espanyol. L'anomenat moviment del 15M també va fer parada a Reus, amb desenes de persones que van estar acampades durant 2 setmanes a la plaça del Mercadal en contra de la situació política i les desigualtats creixents en diverses capes de la societat. Aquestes que veuen són imatges precisament d'aquell maig de l'any 2011 enregistrades per les càmeres de Canal Reus. Doncs bé, avui volem mirar cap enrere i preguntar-nos en veu alta què n'ha quedat d'aquell moviment del 15M. Saludem per tot plegat a l'activista social que va ser present precisament en aquelles mobilitzacions. Ell és Carlos Llaquinandi. Senyor Llaquinandi, gràcies per ser amb nosaltres aquest vespre. Buenas tardes, Marc. Muchas gracias a vosotros. La sensació és que fa 10 anys, aquell maig del 2011, hi va haver molt de rebombori, es van sacsejar durant uns dies l'status quo, però 10 anys després ha canviat alguna cosa? Continuen encara vigents les reivindicacions d'aquells dies, senyor Llaquinandi? Bueno, han cambiado muchas cosas, pero las reivindicaciones siguen pendientes, precisamente porque el proceso de la movilización se agotó, como ocurre en estas circunstancias que se dan históricamente muy de tanto en tanto. No es una cosa que se pueda organizar previamente, esa espontaneidad. Tuvo muchísima fuerza, como recordarán, duró varios meses, luego se fue extinguiendo y quizás pudo haber tenido una continuidad política en el surgimiento de Podemos, que fue poco después y que se concretó con la elección de diputados europeos. Fue la primera noticia de su impacto político. Pero el proceso siguiente, que fue la puesta en marcha de ese movimiento Podemos, fue abandonando en el camino lo que fueron las normas básicas de funcionamiento democrático, de esa espontaneidad que fue el 15M, no solamente en Reus, sino en todas las ciudades y pueblos donde en las plazas se reunió la gente, mayoritariamente joven. Y entonces, al perderse esa dinámica, también se fueron perdiendo algunas formas de funcionamiento. Prevaleció un centralismo muy fuerte por la personalidad de Pablo Iglesias, elegido luego como líder, y en pocos meses, tanto los círculos, que era una organización de base democrática y que tenía que ser de alguna manera la red que sostendría todo lo que fuera en materia de creación y propuestas dentro de esa instancia, como una continuidad de lo que fue, acá lo estamos viendo en las imágenes paralelas, las asambleas abiertas, el escucharse, el dialogar. Bueno, la política a veces funciona de esa manera y el verticalismo fue provocando bajas. Yo creo que un momento crítico fue en Vista Alegre, en las asambleas, cuando no se pudo superar esas diferencias que teóricamente había entre las posiciones de Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Pienso que había más cosas detrás, que era la voluntad, la intención de Pablo Iglesias de tener absolutamente el control de Podemos. Eso ya es la antítesis de lo que era democráticamente el nacimiento del 15M y ha tenido el recorrido que no necesito explicar porque lo hemos vivido todos, particularmente en los últimos 3 o 4 años, pero que en el resto de ciudades y del país significó que se rompieran plataformas ciudadanas que ya existían anteriormente o que se debilitaran, como el caso de Galicia, y en otros que se afirmaran algunas conductas por regiones, manteniendo de alguna manera un cierto espíritu. Todo eso necesitará ahora una reconversión, porque de alguna manera también Podemos, o Unidas Podemos, que agrupa ya otros sectores políticos, se ha dado una dinámica propia que puede ser que permita un rescate de al menos algunas de esas formas de funcionamiento ciudadano. Va acabar amb el bipartidisme a l'estat espanyol. A Catalunya també va haver una derivada d'aquell descontentament i de la capacitat organitzativa que va ser el procés independentista, o això és el que diuen també molts analistes. Senyor Llaquinandi, ara què és el que queda de tot plegat? Ho dic perquè, per exemple, als barris, en molts barris de moltes ciutats de Catalunya i de l'estat espanyol continua aquest moviment d'autoorganització i d'apoderament social. Sí, en distintos lugares continúa, pero
No hay algo que los articule realmente y los vincule. Pienso y confío en que con un trabajo político correcto se podrán ir hilvanando todos esos sectores, porque en la práctica de construcción política y social, indudablemente desde la perspectiva popular, lo único que realmente funciona y mantiene las esencias es que la gente, todos los que quieran, participen y que democráticamente se decidan las cosas. El funcionamiento de la política tradicional a veces aleja mucho a la ciudadanía, y el nacimiento del 15M fue precisamente el indicador, la alarma de que eso no estaba funcionando, que la política oficial o profesional no estaba representando a los ciudadanos. Y eso no se tomó en cuenta, porque con solo ver lo que son a veces algunas de las reuniones en la Cámara de Diputados, nos queda absolutamente claro que lo del respeto, lo de escucharse y buscar acuerdos, desgraciadamente no existe, porque detrás está la búsqueda de poder, de control, de dominio, y eso es la antítesis realmente de un gobierno popular que gobierne para todos, y en particular para quienes más necesitan, que son los que generalmente a la hora de gobernar son olvidados o quedan postergados. Carlos Yaquinandi, activista social, va participar d'aquell moviment 15M a la ciutat de Reus. Moltes gràcies per ser amb nosaltres avui. Gracias a vosotros. Buenas tardes.